Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su noticiero 24 horas. El senador americano Marco Rubio y el presidente Guillermo Lasso se reúnen para tratar temas de seguridad. También la Policía Nacional aclara que sus servidores no tienen la facultad de disponer la continuidad o cierre de una investigación, refiriéndose al llamado caso El Gran Padrino. Les daremos más información de su interés. A continuación, revisemos los titulares de hoy. Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos. El cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el sector indígena se convirtió en un factor de división para las organizaciones sociales. Mientras unos anuncian medidas de hecho, otros se reúnen con el gobierno e informan su respaldo. Daniela Valencia nos da detalles. Un día antes de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, analice el cumplimiento de los 218 acuerdos firmados como resultado de las mesas temáticas de diálogo, el Ejecutivo, a través de su ministro de Gobierno, se reunió con representantes de varias organizaciones sociales. Cada 2 horas, líderes indígenas llegaron hasta estas instalaciones. Para ellos es una muestra de respaldo a la democracia. Nosotros queremos trabajar, nos hemos cansado de esos chantajes que movilizan en beneficio del pueblo, ¿en beneficio de quiénes? No vamos a permitir que nuestro gobierno o nuestro país siga un caos. Aseguran que la CONAIE no lo representa y no apoyarán las disposiciones que se tomen este viernes. Por el contrario, dicen que en caso de que se den nuevas marchas, están listos para hacerles frente. Si ISA saca su grupo, nosotros también vamos a sacar nuestro grupo, que vamos a defender la democracia. Y mientras estas organizaciones respaldan al gobierno, quienes lideraron las mesas temáticas de diálogo anuncian que abandonarán el proceso de seguimiento. Porque estamos cansados de estar sentados sin ninguna respuesta de parte del gobierno nacional. No significa que no le vamos a exigir. Los acuerdos están firmados y deben de ser cumplidos. Para ellos es claro que el diálogo fue una pérdida de tiempo, pues 4 meses después de que se firmaron los acuerdos, mencionan que son pocos los que se han ejecutado. Estamos ya dispuestos a salir sin la CONAIE, sin la FEINE, en caso de que ellos tomaran otra decisión. De acuerdo al Ministerio de Gobierno, de los 218 acuerdos, 48 se han cumplido, 153 están en fase de cumplimiento, 9 sufren un retraso, 6 requieren de la articulación de otras instituciones del Estado y 2 están en revisión. Intentamos entrevistar al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, pero nos informaron que por cuestiones de agenda no sería posible. Guillermo Lasso no aparece en ninguna parte del informe policial que fue archivado. Sin embargo, él sabía de esta investigación, que además fue usada por una excomandante para presionarlo y favorecer el ascenso de unos policías a generales. Andrea Samaniego nos informa. El Frente Parlamentario Anticorrupción entregó su informe del caso Encuentro. Su investigación de 100 hojas concluye que Lasso conocía del informe policial respecto de la mafia albanesa. En ese informe sí se menciona a Rubén Cherres. El 7 de julio de ese año, 2 meses después de posesionado el presidente, ese informe fue presentado al presidente de la República, Guillermo Lasso, por la entonces comandante de la policía, Tania Varela, y el coronel José Luis Erazo. No se encuentra ningún vínculo del presidente Guillermo Lasso con esta estructura narcodelictiva liderada por el señor Rubén Cherres Fagioni y Dritan Jica. Algo que según Villavicencio le confirmó el mismo presidente en una reunión que mantuvieron en enero de este año, pero además menciona que había cierto interés por parte de Tania Varela. Este caso fue utilizado para involucrar injustamente a otros generales en un supuesto caso de narcotráfico, para sacarlos del mando y permitir que un oficial ascienda. Me refiero al esposo de la general Tania Varela. Pero además este informe revela que la corrupción en las empresas públicas nace desde el gobierno de Rafael Correa, continuó con Moreno y sigue en este gobierno. Aproximadamente unos 48 administradores de unidades de negocios de las principales empresas públicas
provenían del gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno. Lo que podemos decir en términos sencillos, que estas estructuras de corrupción son de larga data y que lastimosamente hasta la fecha el gobierno del presidente Guillermo Lasso no ha logrado expulsarlas del sector público. Esta investigación se inició en la Comisión de Fiscalización hace un año, donde ya se conocían indicios de corrupción en las empresas públicas. Sin embargo, no se tomó los correctivos por parte del gobierno. El informe fue entregado al presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, que fue la primera mesa legislativa en iniciar una investigación sobre este caso. Hay que advertirle al presidente de la Asamblea Nacional y a esta nueva mayoría. Tienen que respetar la ley orgánica de la función legislativa, así como también la Constitución de la República del Ecuador. El Frente Parlamentario denominó esta investigación del caso Encuentro a León de Troya. El Pleno de la Asamblea censuró al exministro del Interior, Patricio Carrillo, este jueves por las manifestaciones de junio de 2022 y el caso Bernal. Karen Aro nos informa también qué sucedió esta tarde en la comisión del caso Encuentro. Luego de casi 7 horas de debate, finalmente este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos a favor y 19 abstenciones, censuró al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Esta decisión del legislativo llega 6 meses después de que Carrillo habría salido ya de su cargo. Las razones principales fueron 2. La primera, por los actos que ocurrieron en el paro de junio de 2022. Y la segunda razón es por las acciones y las decisiones que habría tomado en el caso y en la investigación del femicidio de María Belén Bernal. Escuchemos un extracto de su intervención. Para un demócrata en cualquier parte del mundo le resultaría extraño que una crisis política y de seguridad como la que vivió el Ecuador en junio solo tenga acusado a un funcionario, al ministro Patricio Carrillo. Por otro lado, contarles que esta tarde estaba convocado el ministro del Interior, Juan Zapata, y otros oficiales de la Policía Nacional a comparecer en la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro. Sin embargo, esto no se dio. Alrededor de 40 minutos esperó el ministro, pero no fue recibido por ningún asambleísta, así que abandonó el Palacio Legislativo. Pero si yo estoy acá ya 40 minutos, pues es lógico, y ustedes ven que estoy dando la cara. Estamos cumpliendo siempre con este mandato. Salió la secretaria nada más a decirme que a lo mejor me pasen un link, pero eso no es así. Yo creo que hay que manejar las formalidades. Si yo estoy aquí presencialmente es por respeto a la Asamblea, el mismo respeto debemos tener los ministros de atenderme por lo menos, ¿no? No han venido ninguna de las personas, no han confirmado a nadie, el único que nos ha confirmado es el ministro del Interior. Como le dije, bajó ya la secretaria a informar todo lo que está pasando dentro del Pleno de la Asamblea. Cabe recordar que todavía están corriendo los 10 días de plazo y de extensión que tiene esta comisión para entregar un informe, el que según sus legisladores estarían ya solamente ultimando los detalles. Mediante comunicado, la Policía Nacional aclara que la institución colabora con los operadores y administradores de justicia, mas no tiene la facultad de disponer el cierre o la continuidad de una investigación. Asegura además que los uniformados no son sujetos de control político y no han acudido de forma voluntaria a las comparecencias debido a que los informes han sido distorsionados. Finalmente, en el comunicado, la policía rechaza el ataque mediático en redes sociales que busca desprestigiar a la institución. Y el próximo 2 de marzo se formularán cargos en contra del expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por el presunto delito de cohecho en una supuesta trama de corrupción que se habría dado alrededor de la contratación del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair. El trabajo periodístico presentado en 2018 revelaba la existencia de un laberinto de empresas en paraísos fiscales y que recibieron varias transferencias de dinero, cuyo monto se estableció era superior a los 18 millones de dólares. Esos 18 millones de dólares fueron cargados al proyecto. El periodista Cristian Zurita, uno de los autores de la investigación, cuenta que Lenín Moreno, entonces vicepresidente, se habría encargado de dar la viabilidad a los procesos precontractuales con Sinohidro. Implica, sin lugar a dudas, a todo el círculo íntimo del presidente Lenín Moreno, porque fue él quien desanudó los problemas existentes para la contratación de esta obra.
No obstante, Fiscalía habría avanzado un poco más en las indagaciones y por ello se ha determinado que el monto del cohecho se estima en 76 millones de dólares, equivalentes al 4% de la obra contratada por 1.979 millones y por la que se pagó al final cerca de 3.000 millones. Esas decenas de millones de dólares en coimas habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias. El entramado societario se habría creado expresamente con al menos 8 empresas offshore como beneficiarias del dinero y encargadas de la gestión de compras para beneficiar a quienes hoy serían procesados. Buena parte de esos recursos que llegaron a Recorsa Panamá se transfirieron a las empresas constituidas por los familiares de Lenín Moreno en Centroamérica. Esto es una red que involucra sobre todo a Panamá, involucra a Suiza. Esta vez en el llamado caso Sinohydro se trabaja en verificar la ruta del dinero y para ello serán determinantes las asistencias penales internacionales. La lista de empresas podría ser mayor. Con el pedido de vinculación de Lenín Moreno, el expresidente formalmente ingresa a la robusta lista de exmandatarios latinoamericanos investigados por actos de corrupción. Dayana Monroy nos lo cuenta. Adelante, Dayana. Hola, ¿qué tal con todos? El solo hecho de mencionar sus nombres tomará tiempo, pues son cerca de una veintena de exmandatarios. El caso Odebrecht arrastró al menos 9 expresidentes de la región, mientras que los Pandora Papers tocó a otros 3 mandatarios y a 11 expresidentes. En algunos casos ellos terminaron en prisión, otros siendo absueltos, destituidos e incluso uno de ellos se suicidó. Y precisamente cómo se han judicializado cada uno de estos casos abre un gran debate sobre la verdadera independencia de la justicia cuando toca al poder. Comencemos. La historia parece repetirse una y otra vez con otros actores y en otros escenarios. Perú le debe a ellos su actual inestabilidad. Sus últimos 7 presidentes forman parte de esta vergonzosa lista. Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel. Sus sucesores, Alejandro Toledo, quien estuvo preso en Estados Unidos y va a ser extraditado a Perú, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, son investigados por el caso Odebrecht. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo. Pero en Perú la corrupción no solo ha dejado presidentes o expresidentes en prisión, incluso ha terminado con la vida de uno de ellos. El expresidente de Perú, Alan García, muere tras dispararse en la cabeza cuando era detenido en su domicilio. Martín Vizcarra también fue investigado por pagos irregulares y Pedro Castillo está en prisión, pero por rebelión. Seguimos con Brasil. Su actual presidente estuvo cerca de 2 años en prisión. No cumplió su condena de 9 años tras ser sentenciado por el caso Odebrecht, pues la causa fue anulada. Dilma Rousseff fue destituida en 2016 también por este caso. El escándalo de Odebrecht también tocó a expresidentes de México. Enrique Peña Nieto es investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Argentina tiene una vicepresidenta condenada a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada por administración fraudulenta. Álvaro Uribe en Colombia incluso ha estado en arresto domiciliario por supuesta manipulación de testigos, en una investigación por presuntos vínculos con paramilitares. Podríamos mencionar también a Alfonso Portillo, Jimmy Morales y a Otto Pérez Molina de Guatemala. En Ecuador la corrupción tampoco es novedad en las altas esferas, con un ex vicepresidente que acaba de salir de prisión y un expresidente prófugo en Bélgica. Sobre el expresidente Rafael Correa pesan 2 sentencias y al menos una docena de procesos penales por corrupción. Ahora su ex vicepresidente y expresidente Lenín Moreno será formalmente procesado por cohecho junto a su familia y sus amigos. Pero sea cual sea el país donde hayan ocurrido estos casos, lo que sí hemos visto que pasa es que cuando el péndulo político cambia, la contundencia con la que actúa la justicia también, poniendo en debate lo que decíamos al comenzar este informe. La verdadera independencia de la justicia se pone en entredicho cuando a quien hay que tocar es a los poderosos. Aquí me despido. Gracias, Dayana. Y durante una corta visita a Ecuador, el senador estadounidense Marco Rubio cumplió una agenda de trabajo en la que se trató temas como el fortalecimiento del comercio y el apoyo en materia de seguridad.
María Gracia Acosta nos detalla otros compromisos que planteó enfocarse el político republicano. Que la visita de un senador es señal del apoyo de Estados Unidos a la democracia y la gobernabilidad, aseguraron las autoridades ecuatorianas en el segundo día de agenda de Marco Rubio en Ecuador. Pero fue él quien dejó claro en qué es necesario enfocarse. Es imposible hacer una sin la otra, es imposible tener prosperidad sin seguridad, es imposible tener seguridad sin el nivel de prosperidad. Y aquí existen gran oportunidades de lograr las dos cosas, que nuestros negocios puedan encontrar mercados acá. Pero eso es imposible si no hay seguridad. Porque nadie va a querer invertir en un país donde tienen preocupación. Estamos por demás agradecidos y apreciamos el apoyo que tiene Estados Unidos, representado por el senador Marco Rubio, a la estabilidad democrática del Ecuador. No dejaron dudas de que el fortalecimiento de la seguridad será la prioridad. La lucha contra el crimen organizado transnacional, que es uno de nuestros principales desafíos. Obviamente proveer el apoyo, equipo, entrenamiento, tecnología, lo demás, para que ellos puedan cumplir con esa misión, porque es una misión difícil. Sin embargo, también explicó el canciller Juan Carlos Holguín que con Marco Rubio comparten principios y destacaron varios temas que fueron parte de la agenda. Como la defensa de la democracia, la promoción de los derechos humanos, la protección del medio ambiente. Asimismo, junto con el senador, dijeron que han dialogado sobre las iniciativas para seguir apoyando el Tratado de Libre Comercio entre los dos países. No tiene un equivalente doméstico para nosotros poder regresar a Washington y abogar delante de mis colegas que de los países de la región que debemos estar invirtiendo más tiempo y atención para asegurarnos que logren todo lo que quieren lograr es Ecuador. La agenda del senador continuó en Guayaquil, donde se reunió con el presidente Guillermo Lasso y varios ministros. Y para conocer cómo avanza la reunión entre el presidente Guillermo Lasso y el senador Marco Rubio, hacemos contacto con Luis Alfredo Zúñiga en Guayaquil, que nos tiene más detalles. Luis, te escuchamos. Así es, como están, muy buenas noches. A esta hora me encuentro en los exteriores de la urbanización privada en la vía San Borondón, en donde reside el presidente Guillermo Lasso y desde donde despacha tras su operación. Y sí, tras su agenda en Quito, el senador estadounidense Marco Rubio se trasladó hasta el puerto principal y luego se dirigió hasta este punto cerca de las 6 de la tarde en vehículos oficiales para su reunión con el primer mandatario. Esta cita a esta hora de la noche, 8:19, continúa. Y aunque no han salido a dar nuevas declaraciones, se conoce que también se abordan algunos temas que ya se mencionaron en Quito, como principalmente el apoyo en seguridad y también el respaldo para un posible tratado de libre comercio entre ambos países. Sin embargo, no es lo único que ha ocurrido, pues más temprano el presidente Guillermo Lasso en este punto también se reunió con su frente económico para abordar algunos temas de inversión para este 2023. Terminada esta cita, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, se refirió al respecto. Escuchemos. La inversión social este año será de alrededor de 15.000 millones de dólares, priorizándose la salud, las medicinas y la educación. 1.000 millones de dólares para obra pública, para la vialidad y finalmente también esa inversión en seguridad, siendo que este año superará los 3.000 millones de dólares la inversión en seguridad. Finalmente, indicarles que se espera que para este viernes el presidente Guillermo Lasso continúe en el puerto principal, también continúa acá en su residencia y posiblemente se reúna con el Frente de Seguridad, mientras que el fin de semana se espera que también el mandatario se traslade hasta la capital, a Quito, para continuar con una agenda de actividades y se prevé ya que el lunes vuelva a despachar desde Carondelet. Es la información y la que se conoce a esta hora de la noche, ya 8:20. Continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Gracias, Luis Alfredo, por la información. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, pero al regresar, juez llama a juicio al exteniente de policía Germán Cáceres y al teniente Alfonso Camacho por el femicidio de María Belén Bernal. Además, la ONU trata una resolución para exigir el cese de hostilidades en Ucrania a pocas horas de cumplir un año de la invasión rusa. Ya regresamos. Seguimos, amigos. 3 personas fueron detenidas tras el asesinato de 2 policías y robo a una patrulla en Guayaquil. Los sospechosos, entre los que se encuentra un menor de edad, tienen antecedentes. La policía critica una vez más la facilidad con la que los detenidos regresan a la calle. Joana Ramos nos tiene más detalles en la siguiente nota.
Martes 22 de febrero, Monte Sinaí, una patrulla con 4 policías fue atacada por una banda que opera en el sector. Cerca de 50 personas detuvieron a los uniformados, los golpearon y despojaron de sus armas. Miércoles 23 de febrero, Guasmo Sur, 2 policías fueron asesinados al interior de un vehículo. Las víctimas eran hermanos y habían recibido amenazas por el trabajo que realizan en el sector. Por este caso, 2 personas, una de ellas menor de edad, están detenidas. Va por las leyes. En este país únicamente esperamos que cumplan los 18 años para que deje de ser menor de edad. Esperamos que en algún momento eso a nuestro país llegue, porque si no lo hacemos, el delito, la violencia seguirá creciendo. Sobre la agresión en Monte Sinaí, la policía confirmó que se detuvo a una persona y en el allanamiento se encontraron drogas, armas largas y municiones. Y no es la primera vez que los sospechosos están involucrados en delitos, recalcan las autoridades. No tienen respeto a la ley, no tienen respeto a la pena que les imponen, porque cada vez que encontramos siempre va a haber la reincidencia de que ya estuvieron detenidos y si caen una vez van a tener que salir. Para el experto en seguridad Hugo Acero, lo que ocurre en el país es una demostración de poder, una delincuencia cada vez más organizada que con cada nuevo ataque gana terreno. No hay un símbolo de autoridad. Cuando los delincuentes sienten que pueden hacer lo que se les venga en gana y no les sucede absolutamente, ese tipo de comportamientos van a seguir creciendo. Por lo que la respuesta del Estado debe ser inmediata, más allá del pedido de intervención de los otros actores. De lo contrario, lo que va a suceder, sucedió en Colombia ya hace muchos años, es que la propia autoridad va a terminar retirándose de los territorios o ocultándose ante los problemas que se presentan. Y esa no puede ser la actitud de las autoridades. Si esto sucede con las autoridades, si esto sucede con la policía, ¿qué pueden esperar los ciudadanos? Solo en lo que va del año, cerca de 5 uniformados han sido asesinados en todo el país. El juez Germán Gallo decidió llamar a juicio al exteniente de policía Germán Cáceres y al teniente Alfonso Camacho por el femicidio de María Belén Bernal. Cáceres, esposo de Bernal, es señalado como autor del delito, mientras que Camacho es procesado como autor por omisión, es decir, por no impedir que se cometa un delito. Ahora ambos deberán someterse a la etapa de juzgamiento en la que se decidirá si se lo sentencia o no. Por el delito de femicidio, la pena privativa de libertad es de entre 23 y 26 años. Y también les contamos, 1.2 toneladas de cocaína y varias minas antipersonales fueron decomisadas por la policía en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas. Un miembro de la Fuerza Armada en servicio pasivo fue detenido. Joana Ramos nos cuenta que la droga tenía como destino Europa. Casi 3 meses duraron las investigaciones que dieron con el decomiso de más de 1 tonelada de cocaína. El alcaloide era almacenado en una vivienda del cantón Santa Lucía en la provincia del Guayas y estaba dispuesto en bloques que tenían la letra K. La organización se dedicaba al acopio de sustancias sujetas a fiscalización. Luego estas eran destinadas a la contaminación de contenedores y el destino sería Europa. En los allanamientos, 2 personas fueron retenidas. Una de ellas ya fue puesta en libertad y la otra se trataría de un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo. En la vivienda se encontró además un uniforme de las Fuerzas Armadas. Al ser un miembro en servicio pasivo quizás tenía el uniforme o, de acuerdo a las averiguaciones que se vayan realizando, si es que lo estaba utilizando. La policía incautó también un vehículo, una motocicleta, 3 minas antipersonales, 6 municiones y 5 celulares. Según las autoridades, se han decomisado más de 20 toneladas de droga en lo que va de 2023. Y 5 personas perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito tras el volcamiento de un bus de transporte interprovincial. El hecho se registró en el sector La Independencia, Quirindé, en la provincia de Esmeraldas. El siniestro se registró a eso de las 9 de la mañana cuando un bus de transporte interprovincial cubría la ruta Los Bancos Santo Domingo. Al llegar a la intersección Puerto Quito, La Concordia perdió pista, sufriendo un aparatoso volcamiento, producto de lo que los pasajeros acusan exceso de velocidad. Claro, terrible el accidente, me señora, fuerte, ¿no? Fuerte. Sí, fue muy fuerte. ¿Cómo se...? Velocidad, velocidad. Ya está mejor. Papi está bien mal. Organismos de socorro de 2 provincias se unieron para atender a los más de 17 heridos que quedaron atrapados dentro de la unidad de transporte.
Se ha coordinado a fin de atender a los heridos, coordinando lo que es ambulancias con el cuerpo de bomberos. Así mismo se está coordinando con el tema de las winchas a fin de hacer el levantamiento del bus. 5 personas, entre ellos 2 menores de edad, perdieron la vida en el sitio y otros en casas de salud cercanas. Una señora sin brazos, la niña hecho pedazos de los brazos. Este carro venía corriendo duro, que casi me coge por detrás, que yo estoy ahí bien desfumado, dije sí, entre mí. Ellos no respetan lo que llevan adentro, humanos. Miren la consecuencia, ¿cuántos muertos ahorita? Solo vi a mi mami que estaba ahí en el piso y no se levantaba y me asusté bien feo. La vía permaneció cerrada cerca de 3 horas. En este sector se ha venido gestionando sin éxito desde hace varios años la construcción de un redondel o la ubicación de semáforos. Cerca de 28 accidentes en similares circunstancias se han registrado en los últimos 2 años. En corto, todos los detalles del Festival de Viña del Mar, la presentación de Fito Páez y la eliminación de nuestro representante de Ecuador, Tres Dedos.